Entonces la supervivencia es definida como la probabilidad de un paciente de no fallar hasta cierto tiempo, el tiempo t minúscula. La S es la supervivencia. La T es el tiempo de falla. Y la T minúscula es el tiempo de seguimiento. ¿Ok? Entonces la supervivencia hasta el punto T desde el inicio hasta el punto T, que es el tiempo de seguimiento, es la probabilidad de que el tiempo de falla sea mayor o igual que el tiempo de seguimiento. ¿Entienden por qué? Si el tiempo de falla es mayor que el tiempo de seguimiento, el paciente sobrevive al evento. ¿Sí? ¿Verdad? Pero si el tiempo de falla es menor que el tiempo de seguimiento, el paciente no sobrevive al evento, el paciente tiene el evento. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Está claro? Por eso dice el dibujito. Por eso se representa así. La supervivencia hasta el tiempo t, que es el tiempo total del seguimiento, es la probabilidad de que el tiempo de falla sea mayor que el tiempo de seguimiento. Porque si el tiempo de falla es mayor que el tiempo de seguimiento, el paciente sobrevive al evento. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Eso han aprendido en la universidad? No, no. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza la supervivencia? No, para responder preguntas como ¿cuál es la probabilidad que un paciente diabético desarrolle o no desarrolle retinopatía diabética en una corte que seguirá a los pacientes después de los 10 años del diagnóstico? Para eso utilizamos la curva de supervivencia, para saber la probabilidad de que el paciente desarrolle o no una enfermedad o un daño de la salud, para saber la probabilidad de supervivencia de un paciente a un cáncer. ¿Cómo se mide la agresividad de los tumores o el estadiaje de los tumores? Sabiendo la supervivencia a los 5 años o los 10 años, dependiendo del cáncer. Eso se mide de esta manera. ¿Cuál será el tiempo de falla? El tiempo en el cual el paciente muere en el cáncer, ¿no? El evento será la muerte en el caso del cáncer, cuando estamos hablando de mortalidad. En el caso, por ejemplo, de un paciente diabético que desarrolle retinopatía diabética, el evento será la retinopatía diabética. El tiempo de falla será el tiempo que transcurre entre que inició el seguimiento hasta que desarrolle la retinopatía diabética. Ese es el tiempo de falla. El tiempo que pasa desde que el paciente inicia su seguimiento hasta que desarrolla el evento que estamos midiendo. Que puede ser la muerte, una enfermedad, un daño a la salud, o la cura de una enfermedad, o la recuperación, o la recaída de una enfermedad. Eso depende de la enfermedad que estemos hablando. ¿Ok? Así se mide la supervivencia. Y esto que parece medio esotérico, se transfiere a tablas que se conocen como tablas de vida. Esto lo utilizan mucho las compañías de seguro para calcular la supervivencia dependiendo de los años y calcular hasta cuánto van a cubrir el seguro de vida. Por eso que las tablas actuariales, las tablas de vida de las AFPs, dicen que existe una probabilidad de que la persona viva hasta más de 110 años, porque existe una probabilidad estadística, ¿no? Es mínima, pero existe, ¿no? Pero existe, pero es una probabilidad. Hay gente que vive más de 100 años. Entonces, eso se basa en esto justamente, en las tablas de supervivencia, en las cuales se grafica intervalos de tiempo en los cuales se hacen medidas. Acá, en este caso, intervalo 1, no necesariamente es el mismo el intervalo, pero normalmente para las tablas de vida, para las tablas actuariales en las cuales se basan las compañías de seguros es por año, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 años. En un lado aparecen los pacientes vivos al inicio del intervalo, las muertes, o en este caso como es una tabla de vida, la falla es la muerte, el evento que sea la falla durante el intervalo, los eventos que son censuras durante el intervalo. Hemos dicho que censura es que un paciente se muera por otra causa, se salga del estudio, ¿no? O se interrumpe el tratamiento. ¿Cuáles son las personas en riesgo? Cuando inicia el estudio son todas, pues, ¿no?
Pero esa población va cambiando durante el tiempo, porque se van muriendo, se van yendo de la corte, van desapareciendo. Al cabo de 6 años la población bajó de 240 a 149, sumando las muertes, sumando los que se fueron del estudio, los que no terminaron. Se puede calcular el riesgo de morir durante el intervalo, la probabilidad de sobrevivir al intervalo, que es obviamente el complemento del riesgo de morir, y la probabilidad acumulada de sobrevivir desde el inicio. Estas tablas de vida, finalmente, se van a transferir en las curvas de supervivencia que vamos a ver más adelante. Y entonces los investigadores frecuentemente analizan los datos, obviamente antes de que todos los pacientes se mueran, ¿no? Antes que todos los pacientes de la corte mueran, porque si yo voy a esperar como investigador hasta que se mueran todos, de repente me muero yo antes primero. Entonces habría que esperar muchos años para esperar que todos los miembros de una corte se mueran cuando estamos hablando solamente de muerte como el evento falla. Típicamente los pacientes no inician el tratamiento o no entran al estudio al mismo tiempo. Van entrando a algún estudio de manera secuencial. Ya les he dicho que en la vida real, en una corte, los pacientes son captados de manera secuencial. Existe un tiempo de reclutamiento, ¿no? Si vamos a hacer una corte, se empieza el reclutamiento, por decir, en enero del 2017 y acaba el reclutamiento en diciembre del 2018. Durante esos 2 años yo voy a ir reclutando pacientes para mi corte. Y el seguimiento no va a ser el mismo para que el que se incorporó el 1 de enero del 2017 al que se incorporó el 31 de diciembre del 2018. No va a ser el mismo. Va a haber un promedio, va a haber un tiempo mínimo y máximo de seguimiento y un promedio. Eso es lo que pasa en la vida real, eso pasa en los estudios de investigación. Y entonces, por eso las tablas de supervivencia nos permiten analizar esos datos de manera exacta. Y cuando analizamos los datos de supervivencia tenemos que utilizar algunos estimadores estadísticos, ¿no? Algunas pruebas estadísticas y algunos elementos o tipos de análisis estadístico que pueden ser paramétricos o no paramétricos. Los métodos paramétricos de análisis de supervivencia son la distribución exponencial, la de Weibull, la del log normal. No se usan mucho. Lo que se utiliza más son los tipos de análisis no paramétricos. Entre ellos el análisis de Kaplan-Meier, de ser el cual hemos estado hablando, ¿no? Que a partir de los 50, casi 60, cambiaron la manera en la cual se hacía el análisis de supervivencia. Ya que antes el análisis era muy básico, no solamente se consideraba muerte o supervivencia y no más, no consideraban la censura como que existe normalmente. La censura es que se vaya la corte, o que simplemente acabe el tiempo de seguimiento y nunca tenga el evento. Puede usarse también el log-rank test o la regresión de Cox, pero lo que más utilizamos para el análisis de supervivencia es la prueba paramétrica de Kaplan-Meier. Es un estimador no paramétrico para la función de supervivencia.